días a todos. Damos gracias a Dios por que nos ha dado la oportunidad un domingo más de estar reunidos en su nombre y de poder reflexionar en su palabra. Qué grandioso es tener la palabra de Dios en nuestro poder, que nos revela todo lo que Dios quiere que sepamos. En este año tenemos un lema. ¿Es un lema, Hans? Perfectamente unidos, perfectamente unidos. Yo creo que la gran comisión es algo en lo que estamos perfectamente unidos, ¿verdad? A nosotros, como decía David, el domingo pasado nos fue revelado el misterio de la salvación. Ahora el Señor nos dice que le hablemos a la gente para que puedan entender también ese misterio. Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado. Y el Señor promete estar ahí con nosotros hasta que Él venga. Es una labor difícil. Yo le doy muchas gracias a Dios porque Él me ha dado la oportunidad de compartir el mensaje de salvación muchas veces a lo largo de mi vida como creyente, y he podido ver el poder de Dios en muchas ocasiones. Y cuando predicas el mensaje de salvación, cuando le hablas a la gente de Dios, obtienes respuestas de todo tipo. Mi equipo de evangelismo puede dar fe de ello, que están todos los lunes en la puerta del hospital tratando de hablarle a la gente de Dios. Y es una labor dura porque a nadie le gusta ser rechazado. Unos te dicen: yo soy ateo, otros te dicen: yo soy agnóstico, otros te dicen: yo soy deísta, yo soy panteísta, yo soy religioso, yo no creo en nada. Hay de todo, ¿verdad? Hay algunos que te insultan o te dicen cualquier improperio. Es así, ¿verdad? Pero Dios nos ha enviado y somos conscientes de que en un punto de nuestra vida estuvimos de este lado y Dios tuvo misericordia de nosotros. En esta mañana he querido profundizar un poco en el tema de Gran Comisión y he seleccionado dos textos que el Señor puso en mi corazón. Cuando yo trato de hablar a la gente de Dios, pues trato de empezar por el principio, porque no sé en qué punto se encuentran. Así que lo primero que hago es ver si creen que Dios existe. Y ese primer texto que he seleccionado tiene que ver con esto. Está concretamente en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Y da respuesta a todas aquellas personas que se consideran todas esas cosas que os he dicho. Y dice así, Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestas por medio de la creación, por medio de las cosas creadas, de manera que el hombre no tiene excusa. He titulado este sermón, esta predicación, Sin excusas. Y precisamente es lo que Dios dice en esta palabra que hemos leído. El hombre no tiene excusa. Es verdad que no le ves con tus ojos físicos, pero el Señor te dice: hay medios por los cuales tú puedes saber que yo soy real. ¿Qué medios? Aquí los dice: la observación de la naturaleza, la observación de las cosas creadas. Tú puedes ver en ellas, si te detienes a examinarlas, el eterno poder de Dios y su divinidad. Puedes verlo ahí. ¿Habéis considerado alguna vez un huevo? Me refiero a uno de gallina,
lógicamente, de esos que rompes y coges un tenedor y lo bates y te haces una tortilla francesa, un huevo de gallina. Pues bien, lo metes en una incubadora 21 días a la temperatura adecuada y sale un pollito, con su pico, con sus ojitos, con sus alitas, sus patitas, de un huevo. Haz la prueba, rompe un huevo, ponlo en un plato y obsérvalo. Vas a ver una yema y una clara. Asómate, velo de cerca, a ver dónde están el pico y las patitas y las alitas, a ver si las ves. Pues ese huevo en una incubadora, 21 días, en las condiciones adecuadas, sale un pollito, con todas sus cosas. La gente dice, lo creado es casualidad, sale de una explosión. ¿Una explosión de qué? No, que de unas moléculas. ¿Y quién creó las moléculas? No, que de una energía. ¿Y quién creó la energía? No, que de la nada. De la nada no sale nada. No tenemos excusa, dice el Señor. ¿Habéis considerado la hoja verde? La hoja verde es una maravilla. La hoja verde es una fábrica de oxígeno creada por Dios. La hoja verde, en su proceso de fotosíntesis, toma el anhídrido carbónico que soltamos al respirar y lo transforma en oxígeno, de manera que sin ella no podríamos vivir. ¿Eso es por casualidad? Hay un libro apócrifo que sabemos que no es inspirado por Dios, pero lo podemos utilizar. Libro de Sabiduría, capítulo 13, versículo 1, que dice, el que viendo las maravillas de la naturaleza dice en su corazón, no hay Dios, ese es un necio. También lo dice el Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque el hombre, hermanos, no tiene excusa, porque con la observación de la naturaleza tiene suficientes pruebas. No dice que se hace visible la existencia de Dios, sino claramente visible. ¿Habéis ido al campo alguna vez en una noche de estas estrelladas? ¿Os habéis tumbado en la hierba y habéis visto la inmensidad del firmamento, todas las estrellas? Es una imagen grandiosa. A mí desde pequeño siempre me ha fascinado. Mis padres me decían, mira, aquello es la Osa Mayor y aquello es la Osa Menor. Es alucinante. ¿Y no se chocan? No. ¿Por qué no se chocan? En el año 1609, Kepler compartió con nosotros, ¿no?, con los seres humanos, las leyes matemáticas. El movimiento de las estrellas y de los planetas está regido por leyes matemáticas. Y Kepler, en el año 1609, las determinó. Los planetas tienen órbitas elípticas alrededor del Sol. Más adelante, Newton dijo que la fuerza de los planetas para atraerse unos a otros proporciona esas órbitas. Y descubrió la ley gravitacional del universo. ¿Eso es por casualidad? De verdad que la gente que piensa que esas cosas son por casualidad, son un necio. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche, declara sabiduría. Sé que cada mañana cuando me levanto habrá un amanecer precioso que Dios dibujará allá donde esté, cada día diferente, a cuál de ellos más precioso. Asimismo, un atardecer. Dios no solamente ha creado todas las cosas que vemos de manera que se hacen
claramente visibles, sino que, como dicen los deístas, yo era un deísta que decía, sí, creo en Dios, pero nos ha dejado aquí y no se preocupa de nosotros. La Escritura dice que no se cae ni un pajarillo al suelo sin que Dios lo permita, que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, que Él hace crecer la hierba para que los animales coman, que Él hace salir el sol sobre justos e impíos cada día. No solamente nos ha creado, sino que es parte activa de nuestra vida. Él nos lleva adelante en su misericordia cada día. El hombre no tiene excusa, por lo tanto, en la observación de la naturaleza puede ver claramente la existencia de Dios. Dios ha escrito un libro a todo color, un libro a todo color. Cuando evangelizo, cuando le hablo a la gente de Dios, comienzo por aquí. Quiero estar seguro que han entendido que Dios existe, porque cuando han entendido esto, estamos listos para pasar a otro libro que Dios ha escrito. Este no es a color, este es en blanco y negro, está lleno de letras, ¿verdad? Es este tocho que hay aquí, es la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está todo lo que Dios ha revelado, lo que Él ha querido revelar para que entendamos. Da respuesta a todas nuestras preguntas existenciales, porque hay una cuestión: no basta con creer que Dios existe, esto nos salva. Necesitamos entender cuál es la salvación y cómo llegar a ella. Dice la Escritura que los demonios también creen en Dios y no son salvos, ¿verdad? Necesitamos entender cuál es el camino de la salvación. Y eso está aquí revelado. Nosotros tenemos vida eterna y Dios ha dado testimonio. No hemos sido creados para vivir esta vida y después no hay nada más. Dios ha dado testimonio en su palabra de que nos ha creado para vida eterna. Primera de Juan 5 lo dice claramente. Dios nos ha dado testimonio. ¿Cuál testimonio? Que nos ha dado vida eterna. También nos dice dónde se encuentra. Dice, esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. En este sentido, quería trabajar sobre el segundo texto que se encuentra en Hechos 17, versículos 29 al 31, donde dice, si pues sois linaje de Dios, no tenéis que pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura o arte de pensamientos de hombres. Pero Dios, en su misericordia, ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres. No tienen excusa al haber resucitado a Jesús de entre los muertos. Fijaros, el hombre tiene un problema muy grave, que no quiere que Dios le controle la vida. Yo conozco ateos que me han dicho que sus padres fallecidos están en el cielo cuidándoles. Pero no eras ateo. ¿Eso cómo se come? He conocido ateos que han dicho que les han diagnosticado una enfermedad incurable y han querido hacer un pacto con Dios. Si me sanas esta enfermedad, entonces creeré en ti. Como si Dios pudiera ser coaccionado de alguna manera. Pero no eras ateo. Es incongruente. El hombre llega al punto de adorar, hermanos, un palo de madera con tal de esquivar a Dios, con tal de que Dios no le gobierne la vida. Isaías 44 dice que el hombre es capaz
de tomar un tronco de un árbol de madera, tomar una parte y calentarse con ella, utilizarla como calefacción, tomar otra parte y cocinarse un asado con ella, y con la madera que le sobra se hace un ídolo, se arrodilla delante de él y dice: tú eres mi Dios, en ti confío. ¿Qué ha dicho el texto que hemos leído? Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Cuando adorábamos imágenes, cuando adorábamos aquello que no tiene poder, cuando tratábamos de esquivar a Dios. Pero ¿por qué el hombre trata de esquivar a Dios? Dios es amor, ha establecido un camino de salvación en Cristo. ¿Por qué el hombre no puede llegar ahí? Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo, que entregó su Hijo unigénito para que en él crea, no se pierda, tenga vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que no cree, dice, ya ha sido condenado. Y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo, Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por causa de sus malas obras. Por causa de sus malas obras. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre esconde el pecado, lo minimiza, lo justifica. Nada es importante para el hombre. No tiene necesidad de Cristo. En las Escrituras hay personas que llegan en el día del juicio delante de Dios y le dicen: Señor, aquí traigo mi bagaje, en tu nombre he hecho todo esto. He sanado enfermedades, hasta he liberado demonios. Y el Señor le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque el que trata de justificarse por sus propias obras, lo que le está diciendo a Dios es: no necesito a Cristo, yo me salvaré por mis méritos y no necesito el plan de salvación que tú has establecido. Es un problema para el hombre. Nos han enseñado que hay pecados graves que te conducen a la condenación, pero otros no lo son tanto, se pueden pasar por alto. Pero Dios no dice eso. Dios dice: llevas una maleta con la que no vas a poder pasar al reino de Dios. Hay ejemplos en las Escrituras. Me acuerdo de la conversación de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob. La samaritana tiró de religión. Oye, que tú adoras acá, yo adoro acá. Bueno, nos respetamos, ¿no? Cada uno lo suyo. ¿Y qué dijo el Señor? No. Vamos al lío. Ve y llama a tu marido. ¿A mi marido? No tengo. Sí, es que has tenido 5. Y el que tienes ahora no es tu marido. Ahí está la maleta, hermanos. Ahí está la maleta. Jesús le está diciendo: no puedes pasar al reino de Dios con esa maleta. La obra del Espíritu Santo consiste en eso, en venir y convencernos de que no podemos pasar al reino de Dios con esa maleta. ¿Os acordáis del rey David? El rey David adulteró con la mujer de Urías Eteo. Menos mal que tenía un corazón conforme a Dios, ¿no? Y encima emborrachó al marido, lo llevó a primera línea de batalla para que lo mataran, se quedó con la mujer, la dejó embarazada. ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que se le olvidó. Que se le olvidó. Yo no sé si sería capaz de olvidarme. ¿Por qué digo eso? Porque Dios le mandó un profeta, al profeta Natán, que le dijo: oye, majete, tienes aquí esto en la maleta. ¿No pretenderás pasar al reino de Dios con esto? ¿Cómo es posible que el ser humano no sea consciente de lo que hay en su vida? Se le olvida, lo minimiza, lo justifica. Hay una capa de dureza en nuestro corazón que nos impide arrepentirnos.
Me acuerdo de la conversación de Jesús con los discípulos. Los discípulos le dicen, oye, pobre gente, esa que se va a condenar porque le ha caído la torre de Siloé en todo lo alto, ¿no? O esos galileos que mezclaron su sangre con la de los sacrificios, porque identificaban que las cosas que te pasaban eran consecuencia del pecado. Y Jesús le dice, ¿creéis que porque les ha pasado eso son menos culpables o más culpables que todos los que hay en Jerusalén? Dice, no, sino que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Pero Dios, dice el texto que hemos leído en Hechos 17, ha pasado por alto nuestra ignorancia. Ha pasado por alto nuestra cabezonería, el ser contumaces, el haberle esquivado, y ha enviado su Espíritu Santo a convencernos de que no podemos pasar con esa maleta. El hombre vive una sola vez, dice Hebreos 9:27. Después de esto, el juicio. Hemos leído aquí, Hechos 17:31, que un día Dios juzgará al hombre en justicia, y vamos a necesitar de Cristo, y vamos a necesitar habernos arrepentido, y vamos a necesitar haber creído en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que por eso vino. Cuando yo le predico a alguien religioso que está sumergido en un sistema de obras, le digo, entonces, ¿Cristo a qué vino? Hace poco el Papa decía que era un misterio el hecho por el que Cristo había venido al mundo. Pues que lea la Biblia. Juan 3:16 lo dice bien clarito, a lo que vino. Pero hay que reconocer que somos pecadores. Y da igual si el pecado es grave, o son muchos, o son pocos. Apocalipsis dice que en el día del juicio los libros serán abiertos. ¿Qué libros? Tu vida y la mía. Allí, en medio del juicio, con millones de personas, el libro será abierto y va a ser leído. Y vas a ser juzgado por las obras, vamos a ser juzgados por las obras que hicimos mientras estábamos en vida. Es posible que tú puedas decir, no, porque yo fui bueno, no hice gran cosa, hombre, alguna cosilla y tal, pero sin importancia. Bueno, la Escritura dice que el Señor nos dio la ley para que seamos conscientes que eso no es así. Mandamiento 1. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y toda tu mente. Ya no sigo, ¿no? ¿Para qué? Ya no sigo, hermanos. El segundo son las esculturas, las estatuas, todo lo que dice aquí en Hechos 17 que hemos leído. No dirás falso testimonio. Entran las mentirillas piadosas. Ahí están también metidas. Eso no existe. No tendrás pensamientos impuros. Necesitamos a Cristo. Necesitamos arrepentirnos. Llegar delante de Dios con nuestra maleta y abrirla. Y decirle, Señor, esto es lo que hay en mi vida. Perdóname. Me arrepiento de las cosas que he hecho. Te necesito. Todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y Dios ha dado testimonio en su palabra de eso. El Señor dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera no os enviaré al Consolador. Pero si me voy, cumpliré mi promesa y os enviaré al Espíritu Santo. Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Cuando predico sé que no son mis palabras. Yo no predico sabiendo que yo puedo convencer a la gente. Ruego siempre al Espíritu de Dios que obre con poder para llevar a cabo sus propósitos. Él es el que añade a la Iglesia cada día los que han de ser salvos. El Señor ha dicho que el hombre no tiene excusas, ni para creer que Él existe, ni para creer que Él salva. ¿Por qué? Porque
ha enviado a Jesucristo a morir en esa cruz. 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice: os entrego lo mismo que yo he recibido, que el Señor Jesús, que vino al mundo, murió por nuestros pecados y fue sepultado conforme a las Escrituras. 300 profecías o más en el Antiguo Testamento que apuntan a Cristo. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También hay profecía cumplida en este sentido. Isaías 53, mi santo no verá corrupción, de modo que el hombre no tiene excusa, porque Dios ha presentado pruebas al hombre de que hay un camino de salvación que necesitamos y no hay otro lugar por el que podamos pasar al reino de los cielos más que por ese camino. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. La resurrección es la prueba, es el punto clave del cristianismo. La tumba está vacía. El domingo que viene celebraremos eso. Cuando las mujeres fueron allí corriendo al sepulcro con el incienso, el ángel les dijo: no está, ha resucitado. Hablarle a la gente de todo esto que no conocía a Cristo es complicado, porque estamos hablando de cosas sobrenaturales que se tienen que recibir por fe. Por eso la obra del Espíritu Santo es fundamental. Pero igual que cuando meditamos y observamos la naturaleza, también podemos meditar y reflexionar en esto, ¿no? Por espiritual que sea. La Escritura dice: al hombre natural esto le parece una locura, no lo puede digerir, pero es lo que está revelado, ¿verdad? La resurrección de Cristo es un hecho y además podemos reflexionar en ello. Porque ¿dónde está el cuerpo? Si la tumba está vacía, ¿se lo robaron? ¿Quién lo robó? Si lo robaron los judíos religiosos que entregaron a Jesús o los romanos, podían haberlo presentado. Se hubieran cargado el cristianismo de raíz, ¿verdad? Se acabó el cristianismo, aquí está el cuerpo. Pero no pudieron porque no estaba. Igual para los creyentes. ¿Lo robaron los creyentes? Tampoco, porque ¿quién va a morir por una mentira? Murieron en los circos romanos martirizados. Ellos, su familia, sus hijos, por una mentira. No me creo nada. Yo no lo hubiera hecho. No creo que nadie hubiera hecho eso. Pero el cuerpo no estaba. Había resucitado. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que la muerte no pudo sujetar a Cristo. ¿Por qué no pudo la muerte sujetar a Cristo? Porque era perfecto en santidad. Perfecto en santidad. De manera que su justicia, la santidad de Cristo, pudo cubrir la justicia de Dios por el pecado nuestro. Dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Cristo, algo de lo que el Espíritu Santo viene a convencernos, nos convence de pecado y de justicia, nos es imputada a nosotros. De manera que cuando estemos en el día del juicio, nosotros no argumentamos nuestra propia justicia. Llegamos con la justicia de Cristo, que pagó por nuestros pecados en la cruz. Qué diferente, ¿no? De llegar tratando de justificarse delante de Dios, diciendo que yo he sido bastante bueno, a llegar con nuestra fe puesta en Cristo, en el camino de salvación dispuesto por Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios: si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil. Todavía estamos en nuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho.
La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. El Señor prometió que vendría por segunda vez y todos resucitaremos, unos a resurrección de salvación, otros a resurrección de condenación. De modo que el hombre no tiene excusa. Cuando estemos en ese momento, no vamos a poder excusarnos delante de Dios y esta vida se acaba. Si hay algo que tenemos seguro es que esta vida se acaba y nos daremos de bruces con el Creador en el día del juicio. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy podemos confesar a Cristo en nuestras vidas y que su justicia nos sea imputada a nosotros. Esta reflexión se llama sin excusas y no hay excusas por ningún lado, ni para creer que el Señor existe, ni para creer que nos ama y que su camino de salvación es válido. Hoy le doy gracias a Dios por el hecho de poder ser instrumento en sus manos y poder un día más contarle a la gente quién es Él y cuál es su obra. Me ha dado oportunidad muchas veces. He visto grandes maravillas realizadas por el poder de su Espíritu en personas que igual que yo pues no creíamos. Así que estoy confiado en que Él va a seguir haciéndolo, porque su mano no se ha cortado para salvar. Le pido a su Espíritu Santo que obre con todo poder en el cumplimiento de sus propósitos. Amén.